Ahora vamos a resolver este deber. Veamos en las indicaciones, dice en la celda T3 poner el nombre actual de la presente tabla de datos o listado. Les había dicho que tabla de datos o listado son sinónimos. Si nosotros damos un clic sobre la tabla de datos, se nos abre un menú contextual que se llama herramientas de tablas. Este desaparece si doy un clic o me posiciono con mi celda activa fuera de la tabla de datos. Entonces vuelvo a entrar dentro de esta tabla de datos y se abre el menú. Abro el menú diseño y puedo ver a la izquierda donde dice nombre de tabla, rol de pagos. Ese es el nombre de la tabla. Entonces nos vamos a la celda T3 de varias formas. Por ejemplo, podemos poner control I e ir a T3, enter, y ponemos el nombre, rol de pagos. Volvemos con control flecha izquierda y dice en el campo nuevo sueldo devengado poner la fórmula que sea igual a la del campo sueldo devengado, pero que tenga la nomenclatura de tabla de Excel y no las referencias normales. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene el campo sueldo devengado. Acá dice redondear el valor del sueldo nominal dividido para 30 y multiplicado por los días trabajados. Nosotros tenemos las coordenadas normales H3 e I3, pero queremos cambiar a nomenclatura de tabla. Cuando estamos dentro de una tabla, las referencias a una celda son diferentes, tienen diferente nomenclatura, por más que se refiera a uno a exactamente las mismas celdas o los mismos rangos. Entonces copio la fórmula para poder editarla. Copio el texto de la fórmula. Control C, Escape, para salir del modo de edición. Me voy a nuevo sueldo devengado, pego la fórmula y tiene que ser idéntica a la del sueldo devengado. Entonces abrimos el modo de edición y en lugar de H3 vamos a seleccionar la H3 también, pero en ese momento ya se cambia a la nomenclatura de tabla, que quiere decir arroba, dice me estoy refiriendo a una celda que está en la misma fila. Recordemos que estamos editando la celda K3. Entonces me dice, me estoy refiriendo a una celda que está en mi misma fila, pero en el campo sueldo nominal. Lo mismo con I3. I3 es la misma fila, pero está en el campo días trabajados. Al poner enter, esta celda se llena en todo el campo nuevo sueldo devengado y es idéntica a la otra, solo que ya con la nomenclatura de tabla. Ahora, en el campo tiene comisiones, poner una fórmula que determine verdadero si tiene algún número en el campo y falso si no lo es. Veamos, el campo tiene comisiones, este se refiere al campo comisiones, entonces tengo que hacer una fórmula que se refiera al campo comisiones. Entonces una fórmula sencilla, por ejemplo yo le pregunto a Excel si el campo comisiones es número. Me va a decir verdadero si es que encuentra un número y falso si es que no encuentra un número. Correcto, ahí vemos falso. Vamos a filtrar todos los verdaderos. Donde están todos los valores con comisión. Podemos ver que es importante poder poner una fórmula de tal forma que Excel nos responda si es verdadero o falso. Hay veces que uno puede indicarle a Excel que diga el valor verdadero y falso, pero esa no es la mejor forma de hacerlo. Hay como simplificar estas preguntas. Esto es como que si yo le preguntase, ¿es número la comisión que corresponde a mi fila? Y Excel me responde verdadero o falso. Correcto.
Poner el formato adecuado a todos los campos de la tabla. Entonces acá tenemos que ir campo por campo analizando. Estos dos primeros son texto. Control 1. Pongo texto. El mes tiene que ser número. Pero con que esté general está bastante bien. Pero bueno, le puedo poner número sin decimales. La cédula definitivamente tiene que ser texto. El auxiliar, texto. La fecha, acá está considerada como número. Control 1 y le vamos a cambiar a un formato de fecha. El año también esperaría que sea un número con 0 decimales. Podemos hacer una sola selección con control de aquellos valores que tienen que ir con número de con un formato de moneda. Por ejemplo, el sueldo de vengado, nuevo sueldo de vengado. Estoy haciendo clic mientras mantengo el control aplastado. Valor de horas extras. Total remuneración. Está seleccionado todo. Control 1 y le pongo un formato de moneda o contabilidad. Pongamos contabilidad. Ya el resto está suficientemente bien. Ahora, para finalizar, en la tabla del rango S6 a T14 poner las fórmulas que calculen lo que se solicita. Entonces, lo que nosotros queremos obtener es una suma total de las remuneraciones basadas en el tipo. Veamos la tabla, vamos al campo tipo. Entonces, por ejemplo, de todos los que acá dicen SRI, vamos a filtrar todo lo que sea SRI. ¿Cuántas filas hay? Hay 167 registros de 1308. Entonces yo quiero hacer una totalización, del total de la remuneración. Entonces, digamos, exactamente para el SRI, la suma del total de la remuneración es 38.867. Eso me tiene que salir, pero con la ayuda de una fórmula, y poner acá. Lo mismo para IES Azogues, CNT, Universidad de Cuenca, y así sucesivamente. Entonces la fórmula tiene que correrse en cada uno de estos tipos. O sea, tiene que hacer referencia en esta celda a SRI, en esta otra celda a IES, y así sucesivamente. Entonces vamos a quitar los filtros y vamos a decir, vamos a encontrar una matriz de verdaderos y falsos. Entonces digo, es este valor SRI igual a todo el campo tipo. Entonces va a ir registro por registro preguntando, ¿es el primer registro igual a SRI? Verdadero. El segundo registro igual a SRI, verdadero. Entonces lo que yo obtengo acá es una matriz de verdaderos y falsos. La señalo para auditar y pongo F9. Dice la fórmula es demasiado larga, pero les puedo asegurar que es una matriz de verdaderos y falsos. Vamos a hacerla más pequeña para ver si se puede visualizar. Vamos a multiplicar a esa matriz por 1 para que cada uno de los verdaderos y falsos se convierta en 1 si es verdadero y en 0 si es falso. Señalo y pongo F9 y ahí puedo yo ver la matriz de verdaderos y falsos, de unos y ceros. Marca 1 en el registro correspondiente a un registro que tenga un tipo SRI. Control Z para volver a la fórmula. Entonces ahora tengo una matriz de unos y ceros. Multiplico esa matriz por la matriz de total remuneración y obtengo una matriz de ceros donde no es SRI
y del valor de 1 por cada uno de las remuneraciones. Entonces podemos ver, sabíamos que el primer registro era 1, entonces al multiplicarlo por el total de la remuneración, que es 160,20, en la matriz está 160,20. El segundo registro también era correspondiente al SRI, que es 168,21, y así sucesivamente. Tengo ceros donde no corresponde el registro al SRI, entonces como necesito la suma de este registro, la suma de esto que nosotros vemos, pongo control Z para volver a la fórmula y pongo suma. Voy a obtener la suma de esto. Esto, al ser una función matricial, tengo que ingresarla no con enter, sino control shift enter. Entonces ahí podemos nosotros ver que la remuneración se calcula basada en el valor SRI, tenga el ordenamiento que tenga, se calcula correctamente. Entonces nosotros podemos ver qué tipo de referencia tenemos hacia el SRI. Demos un clic y SRI es la celda S7. Esta celda S7 no está bloqueada de ninguna forma, pero podemos bloquearla para que no se muevan sus columnas. Es decir, que si yo arrastro hacia la derecha, lo cual no voy a hacer, pero para que tenga un poco claro lo que estoy haciendo, que este momento están bloqueadas las columnas pero no las filas, lo que quiere decir que si yo arrastro la fórmula hacia abajo o hacia arriba, va a tener una referencia relativa, es decir, si es que bajo una fila la fórmula, ya no me voy a referir a S7 sino a S8, que es lo que yo deseo realmente. Entonces ingreso de nuevo la fórmula control shift enter y arrastro. Entonces la segunda fórmula se refiere a S8, la tercera a S9, que es exactamente lo que yo deseo. El resto de referencias siempre me voy a referir a toda la columna remuneración, siempre me voy a referir a toda la columna tipo. Estas quedan como referencias absolutas. Tan solo la única que corre es la referencia al tipo. Vamos a darle un formato para finalizar de contabilidad, que se diferencia del formato de moneda en donde posiciona el signo de moneda. Vamos a hacer esa prueba y en lugar de contabilidad vamos a poner moneda. Y ahí el signo de dólares va a aparecer junto. Ya es cuestión de gustos. Listo, eso sería el deber.